¿Veis estas ojeras? ¿Las veis? De consumir NBA. De consumir NBA todas las noches. Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy quiero repasar con vosotros 5 momentos importantísimos. Los 5 momentos que posiblemente sean los más relevantes en la historia de Los Ángeles Lakers. Deportivamente hablando, vamos a hablar de 5 momentos que pueden englobar un rendimiento colectivo, es decir, que afecte en general a Los Ángeles Lakers, o un rendimiento individual, un rendimiento de un jugador en específico, como por ejemplo puede ser Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, etcétera, etcétera. Es decir, son 5 momentos que pueden ser, como digo, nivel colectivo, un título importante en la historia de los Lakers o una actuación individual de alta anotación por parte de una de las estrellas que han pasado por Los Ángeles Lakers. Por otra parte, también quiero destacar que el orden que voy a utilizar para, bueno, pues exponeros estos momentos viene dictaminado por mi subjetividad, es decir, por la importancia o relevancia que para mí han tenido estos momentos. Quizás a lo mejor, pensándolo desde un punto de vista objetivo, elegiríais uno por encima de otro que es totalmente diferente a lo que yo voy a hacer, pero ya os aclaro que está dictaminada por mi subjetividad, por la importancia que tiene para mí. De hecho, hay 2 momentos que son súper importantes en mi vida, relacionada obviamente con la NBA, porque son 2 momentos que ya no es solo por lo que se consiguió, sino por la manera en cómo se consiguió y la historia que había detrás de ese momento hasta que se produjo, etcétera, etcétera. Así que, dicho esto, ahora sí, empezamos con el 5.º momento y obviamente este es un poco reciente, muchos os acordaréis, los 81 puntos de Kobe Bryant ante los Toronto Raptors. Una actuación que a todo el mundo le sorprendió porque nadie se esperaba que Kobe Bryant en aquella noche anotara 81 puntos. Ya sabéis que el récord en cuanto a anotación en un partido en toda la historia de la NBA la tiene Wilt Chamberlain con 100 puntos, récord de la NBA cuando estaba, si no recuerdo mal, en Filadelfia. Sin embargo, si miramos estadísticas y si miramos las grandes anotaciones que ha habido a lo largo de la historia, la segunda posición la ocupa el mismo Kobe Bryant con esos 81 puntos logrados ante Toronto Raptors con una hoja de 28 de 46 tiros de campo y 7 de 13 en triples, 18 de 20 desde la línea de tiros libres. Además hay que tener en cuenta que fue un partido en el que Toronto iba mandando, llevaba el liderato en el marcador durante varios minutos, pero poco a poco los Lakers fueron comiendo terreno a la franquicia canadiense y gracias a Kobe Bryant y esos 81 puntos los Lakers se pudieron llevar el partido. Es verdad que se dice que la defensa al final deja mucho que desear por parte de Toronto, que si por ejemplo se compara el partido de la retirada de Kobe Bryant que mete 60 puntos ante Utah Jazz y lo comparamos con este mismo de los 81 puntos ante Toronto Raptors, las defensas pues sí que es verdad que Utah defendió mucho mejor que Toronto Raptors. Al final Toronto se dejó llevar, pero bueno, al final son 81 puntos, no es nada fácil. Es que fijaos, si ya es difícil anotar en un partido profesional 60 puntos, imaginaros 81. Y obviamente los 100 puntos de Wilt Chamberlain es una locura porque en aquella época no existía el tiro de 3, o sea, era todo de 2 puntos y anotar 100 puntos, si ya es difícil anotar 81 con triples, con tiros de 2 y tiros libres, sin triples y anotar 100 es una verdadera locura. Pero para mí, como digo, 81 puntos por parte de Kobe Bryant ante Toronto Raptors es el 5.º mejor momento de la historia de los Lakers. Y también quiero añadir un breve dato. Aquí hay que destacar que Kobe Bryant estaba pasando por una mala situación, o sea, Kobe Bryant ya había sido 3 veces campeón de la NBA, pero estaba viviendo la época sin Shaquille O'Neal, una época que no fue nada fácil para él hasta que llegaría Pau Gasol y a partir de ahí los Lakers volvieron a la senda de la victoria, pero en ese tramo en el que Shaquille O'Neal se va a Miami traspasado hasta que llega en 2008 Pau Gasol, Kobe y los Lakers están pasando una muy mala situación. Kobe Bryant estaba siendo muy cuestionado sobre si era capaz o no iba a ser capaz de ganar sin, bueno, pues su pareja de baile, ¿no? Como era Shaquille O'Neal. También hay que tener en cuenta un punto a favor, que es que Kobe Bryant, por ejemplo, en una de sus entrevistas ha llegado a confirmar que el mejor nivel que ha tenido su prime fue en este mismo año y fue precisamente, por ejemplo, con actuaciones como esta, la de los 81 puntos. Por otra parte, el 4.º momento que para mí es súper importante es ese partido entre Portland Trail Blazers, esos Blazers de Scottie Pippen, de Arvydas Sabonis, frente a los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Esos Lakers que mandaron durante 3 años increíbles, donde ganaron equipos en las finales como Indiana Pacers, Philadelphia 76ers. Portland era uno de los rivales directos en la conferencia oeste del equipo californiano y fueron increíbles esas series en los playoffs del año 99-2000. Increíbles, ya os lo digo. Sin ir más lejos, fijaos, en esa temporada, durante la temporada regular, los Lakers acumularon 67 victorias, la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia. Tenían un equipo muy sólido, reforzado y obviamente liderada por esa pareja
pareja de ensueño entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Eran favoritos para ganar el título, pero como digo, Portland Trail Blazers eran uno de sus archirrivales, de sus enemigos más directos, sobre todo para llegar a esas hipotéticas finales, y se encontraron en las finales de Conferencia Oeste. Y si hay algo que me gusta de la NBA y concretamente de los playoffs, es que se juega al mejor de 7 partidos. Para mí esto es increíble y le da muchísimo morbo a toda la NBA y a toda la postemporada en general. ¿Por qué digo esto? Porque se puede empezar muy bien y acabar muy mal. Lo hemos visto en sucesivas ocasiones. Por ejemplo, imaginaos esas finales del 2006. Dallas Mavericks empezó mejor que Miami y Miami terminó ganando el anillo. Por ejemplo, 2016 finales, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, ya sabéis, 3-1 para Golden State Warriors, remontaron y al final 3-4 para Cleveland Cavaliers. Y así podemos seguir sucesivamente. Dallas Mavericks, Miami Heat en el año 2011. Miami Heat empezó bien y parecía que iba a arrasar con 4-0 y finalmente Dallas Mavericks de Jason Kidd, Jason Terry y Dirk Nowitzki se llevaron el anillo. Pero en estas series concretas entre Los Ángeles Lakers y Portland Trail Blazers, los Lakers empezaron 3-1 y obviamente pues muchos daban por hecho que los Lakers iban a pasar, pero fijaos qué cosas tiene la vida, que al final Portland pudo resurgir de sus cenizas. Los Ángeles Lakers como que se ahogaron un poco en estas series y se llegó al séptimo partido, en unas series que prácticamente los Lakers tenían ganadas por 3-1. Se llegó al séptimo partido, pero ojo, se llegó al séptimo partido y en el último cuarto Portland Trail Blazers llegó a ganar de 15 puntos, Obviamente poco a poco los Lakers con esa pareja, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, con el entrenador que tenían, el banquillo para mí era un poco superior a Portland, ligeramente superior, pero al fin y al cabo eran mejores, sobre todo porque tenían para mí el mejor entrenador de la historia. Phil Jackson implantó el triángulo ofensivo en Bulls con Jordan, Pippen, Rodman, etcétera, y lo implantó también en esos Lakers de Kobe y Shaq. Entre ese triángulo ofensivo, Phil Jackson, la pareja, y que al final los Lakers eran un equipo con carácter, aguerrido y que realmente tenía muchísima calidad, lograron remontar esos 15 puntos y se llevaron el partido. Y obviamente uno de los grandes momentos, ya no de los Lakers sino de la NBA y de los playoffs a lo largo de la historia, es ese alley-oop que lanza en la cara de Scottie Pippen Kobe Bryant a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal encesta la canasta y hace ese gesto señalando a la grada y bueno, pues gritando o no sé lo que estaba diciendo en ese momento, pero es uno de los grandes momentos en la historia de los playoffs con enorme diferencia. Seguimos con el tercer momento en la historia de Los Ángeles Lakers y aquí ya empezamos a entrar en serias dificultades, pero aquí os voy a introducir uno de los momentos que para mí tiene una importancia especial. Es el MVP que ganó Magic Johnson en las finales de su temporada rookie. Ya sabéis, Magic Johnson como rookie en esa temporada llegó a ganar el anillo a los Sixers, pero no lo ganó de una manera cualquiera, lo ganó jugando de pivot las finales porque Kareem Abdul-Jabbar se había lesionado. O sea, es una cosa espectacular. Yo ya sabéis que Magic Johnson es mi base favorito, es el mejor base de la historia para mí, y una de las cosas que le hacen el mejor base de la historia es algo como esto, que un base, sí, me podéis decir que al final era un jugador alto para su posición, etcétera, pero es que jugó de pivot, o sea, la posición totalmente opuesta a la de base, en aquel momento, que ya sabéis que al final los pivot en aquel momento no son lo de ahora, más movibles, que salen de la zona, se va a la línea de 3, pueden tirar triples, no, eran pivots puros, de meter cuerpo, físicos, aguerridos, grandes reboteadores y sobre todo anotadores de pintura. Y es que además no sustituía a cualquiera, sustituía al que para muchos es el mejor pivot de la historia, como es Kareem Abdul-Jabbar. Y gracias a Magic, los Lakers ganaron un anillo ante unos Sixers que no eran pecata minuta, eran unos Sixers liderados por Julius Erving. Para mí es una de las grandes actuaciones en la historia de la NBA que son dignas de recordar porque para mí tienen un enorme valor. Un base jugando de pivot en aquella época en la que, yo os repito, los pivots no eran ni de lejos lo que hoy vemos hoy en día con Joel Embiid, Al Horford, etcétera, etcétera. De hecho, si analizamos concretamente esas finales de 1980 entre Los Ángeles Lakers y Philadelphia 76ers, hay que destacar que la serie llega 3-2 a favor, pero que los Lakers se quedaron sin su mejor jugador, que en aquel momento era Kareem Abdul-Jabbar, por un esguince de tobillo. Magic Johnson en aquel momento tenía 20 años y ese sexto partido, empezó a jugarlo de center, empezó a jugarlo de pivot. De hecho, hizo el
el salto inicial, y poco a poco fue ocupando todas las posiciones, o sea, jugó de ala pívot, de escolta, de alero y de base. Anotó 42 puntos y cogió 15 rebotes, y obviamente las asistencias no podían faltar en Magic Johnson con 7. Se llevaron el anillo y Magic Johnson ganó ese MVP. Muchos catalogan este día como el día en el que Magic Johnson bueno, pues se bautizó como una futura leyenda, como una futura estrella, y donde empezó la leyenda y el legado de Magic Johnson. Pero aquí también quiero destacaros y os recomiendo que veáis ese documental de la rivalidad entre Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, producido por la ESPN, porque hay un momento en el que, cuando se narra esa rivalidad, cómo se forja sobre todo en los años 80, Celtics-Lakers, se habla concretamente de esta final de 1980, y el propio Magic Johnson relata cuál era el estado anímico de los jugadores de Los Ángeles Lakers cuando se enteraron que Kareem Abdul-Jabbar no podía jugar en ese sexto partido, que el mejor jugador del equipo no iba a poder jugar, no iban a poder contar con él. Él cuenta que cuando se subieron al avión había muchas caras como de entierro, de mucha tristeza, y que él se puso como las típicas azafatas y pilotos de un avión recibiendo a los pasajeros. Él se puso con una sonrisa de oreja a oreja, tranquilizando a sus compañeros y diciendo que al final eso se iba a ganar. Y fijaos si lo ganó, jugando de pívot. Y aquí vamos con los dos últimos momentos. Sé que la gran mayoría va a estar en contra de mí, simplemente por el valor sentimental que tiene el segundo momento que yo le he colocado en ese puesto, en el segundo lugar, pero para mí hay uno que lo supera. Estoy hablando, en segundo lugar, de los 60 puntos que anota Kobe Bryant en su retirada, en el último partido de su carrera deportiva ante Utah Jazz, y encima en el Staples Center. Ya sabéis la historia, el desafío que le lanzó Shaquille O'Neal, lo cumplió con creces, esa locura. Mucha gente se preguntaba que por qué Kobe Bryant se retiraba así, al final era capaz de anotar 60 puntos en su retirada, en su último partido, pero fue una auténtica locura. Sabéis, por ejemplo, que Shaquille O'Neal le desafió con anotar 50 puntos y él hizo 60 ante Utah Jazz, y como he dicho en el principio del vídeo, en ese momento de los 81 puntos ante Toronto Raptors, la defensa de Utah Jazz fue mucho más intensa, mucho más aguerrida, llegaron a hacerle incluso en muchos momentos 2 contra 1, pero a Kobe Bryant no le pudieron parar en ningún momento. Esos Utah Jazz, por ejemplo, de Derek Favors, de Gordon Hayward, eran unos muy buenos Utah Jazz, creo que estaban en puestos de playoffs, y esos Lakers con Jordan Clarkson, Julius Randle, D'Angelo Russell, porque al final hay una imagen que, bueno, pues al final es muy querida entre la fanaticada Lakers, que es ese abrazo entre los Baby Lakers de aquel momento y Kobe Bryant. No era una foto en la que simbolizaba la entrega del testigo de Kobe Bryant, que había liderado durante muchos años Los Ángeles Lakers, a los que posiblemente en aquel momento se pensaba que iban a ser los jugadores del futuro de Los Ángeles Lakers. Al final ni Julius Randle, ni Jordan Clarkson, ni D'Angelo Russell están en los Lakers, pero simbolizó mucho esa imagen, y sobre todo fue muy importante esa despedida de Kobe Bryant con ese discurso final, Mamba Out, y los 60 puntos. O sea, fue una auténtica locura. Pero para mí hay un momento que lo supera, porque tiene una trascendencia individual, pero sobre todo colectiva con respecto a Los Ángeles Lakers, obviamente, pero sobre todo también en la NBA. Hay que hablar de esa rivalidad Celtics-Lakers a lo largo de todos los 80, pero en concreto de las finales de 1985. Los Lakers empezaron muy mal, o sea, pésimo. El primer partido, para que os hagáis una idea, comenzó con una derrota de los Lakers ante Boston Celtics por 148-114, una enorme paliza que hasta el día de hoy se recuerda como la masacre del Día de los Caídos. O sea, es una auténtica locura. Empezaron muy mal, peor para los Lakers, no podían comenzar esas series, esas finales. Y antes de, bueno, pues analizar un poquito esas series, esas finales de 1985, quiero destacar que a lo largo de los 80, los anillos para los Lakers y los anillos para Celtics, las veces que se han enfrentado, los propios jugadores de un bando y de otro siempre han llegado a confirmar y a asumir que el nivel colectivo, a nivel baloncestístico, de los Lakers era bastante superior al de Boston Celtics. Boston Celtics, lo ha dicho el propio Larry Bird, Kevin McHale, por ejemplo, también lo ha llegado a decir, sabían plenamente que jugando de tú a tú, baloncesto de Boston contra baloncesto de Los Ángeles, iban a perder siempre. O sea, no estaban al mismo nivel en cuanto a juego, y obviamente tenían que conseguir o utilizar una serie de artimañas para afectar la mentalidad de Los Ángeles Lakers, porque hay que asumirlo, al final la mentalidad de los Lakers a lo largo de la historia ha sido, la verdad, bastante inferior a la de Boston Celtics. Los jugadores de Boston suelen ser, bueno, pues a lo mejor en cuanto a calidad baloncestística un pelín por debajo, un pelín inferiores a la de Los Ángeles Lakers, pero en cuanto a nivel de mentalidad, a nivel de coco,
juego y competitividad, son mucho más duros, son mucho más fieros y son mucho más competidores, ¿no? Tienen mucha más garra, mucha más mala leche. Y durante todos esos años 80, Boston lo demostró. Los anillos que gana Boston a Los Ángeles Lakers de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy, sobre todo lo ganan por eso. Los Lakers, por ejemplo, en algunas finales de las que os estoy hablando, empezaron muy bien, pase, canasta, o sea, era una auténtica locura, pero con artimañas, algún codito, fuerza por aquí, te fuerzo por allá, empujón, el lazo de Kevin McHale, que he hablado de este momento hasta la saciedad, ya me canso de deciros este momento, el lazo que le mete a Kurt Rambis y le lanza contra el parqué es antológico, pero al final son una serie de artimañas que los Boston Celtics utilizaron para meterse en el coco de Los Ángeles Lakers, y los Lakers al final fueron, o terminaron siendo, mejor dicho, unos títeres manejados por Boston Celtics. Pero en el año 85 hay un clic, hay un cambio de mentalidad en el equipo, hay un cambio en la manera de hacer las cosas y en la manera de pensar, tanto por parte de Magic Johnson, por eso digo que al final es un momento que también afecta a nivel individual, por parte de Kareem Abdul-Jabbar, de James Worthy y de Pat Riley. O sea, Pat Riley fue uno de los grandes culpables de este anillo, para mí uno de los mejores también entrenadores de la historia, y para mí el segundo o quizás el mejor entrenador en la historia de todos Los Ángeles Lakers. Tuvo una importancia que no os podéis ni llegar a imaginar. O sea, os cuento de nuevo esta historia que en algún momento, en algún vídeo os he llegado a contar, que al final Los Ángeles Lakers y el propio entrenador, por una norma que él implantó por parte del propio Pat Riley, no se dejaba entrar a familiares y acompañar a los jugadores en los autobuses. Kareem Abdul-Jabbar al final ya estaba en la recta final de su carrera deportiva, ya no era un jugador joven, no era ese Kareem de los inicios con Los Ángeles Lakers o ese Kareem de Milwaukee Bucks en donde ganó un anillo, estaba en la recta final, estaba siendo muy criticado por el rendimiento demostrado, porque al final ya muchos decían, pues al final lo que siempre se dice, ¿no? Ya la edad le está pasando factura, se tiene que retirar, etcétera, y al final Pat Riley le dejó que, bueno, pues el padre de Kareem le acompañara en el autobús, y fue importantísimo porque a partir de ahí Kareem, bueno, pues el nivel demostrado fue espectacular, parecía que había rejuvenecido, había perdido años, volvía a ser ese Kareem Abdul-Jabbar en su prime, y obviamente esto acompañado de Magic Johnson, de James Worthy y del cambio, de ese click que para mí fue vital en la mentalidad de Los Ángeles Lakers. Finalmente el equipo californiano se pudo llevar el anillo, y a partir de ahí recuerdo que los Celtics empezaron a tener como más respeto a Los Ángeles Lakers, porque hasta ese momento siempre se decía, sobre todo por el bando de los Celtics, que si los Lakers podían ser mejores en cuanto a baloncesto, juego, etcétera, que ellos mismos, pero al final de qué les valía si luego ellos lograban meterse en sus mentes y les quitaban los anillos. ¿De qué te vale jugar bien al baloncesto si no ganas campeonatos? Y al final tenían razón, pero en ese año cambiaron las cosas. Kareem, Magic, Worthy, Pat Riley y todo el conjunto de Los Ángeles Lakers cambiaron la mentalidad, por fin lograron ser más fuertes mentalmente que los propios Boston Celtics, pusieron fin a esa racha de 8 intentos, todos con derrota ante Boston Celtics en finales de cara a conseguir un anillo, y tuvo una relevancia espectacular. Y bueno, las series fueron increíbles, o sea, una rivalidad que era fuego puro. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme cuáles para vosotros son los 5 momentos en la historia de Los Ángeles Lakers más relevantes o que más importancia a nivel personal tienen para vosotros. Yo os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.